Seguimos en Política, Producción y Trabajo y en este espacio en el que tratamos de aportarle información a través de los protagonistas. Estamos aquí con un invitado del sector, un analista, un especialista en temas del mercado del sector agropecuario. Gustavo López es director de AgriTrend, una consultora que es importante hablar con quienes están analizando y siguiendo, porque son visiones independientes del compromiso con la producción. Y son visiones independientes del compromisos, por lo menos al menos en teoría, de compromisos con el sector político, con el poder público. Entonces, es importante tener estas visiones independientes. Gustavo López, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a vos, Ricardo, muy amable por la invitación. Decía en la apertura que estamos viviendo un tiempo de transición. Se han tomado muchas medidas, se han terminado las retenciones para muchos productos y para las economías regionales, se ha bajado ya un 5% las retenciones a la exportación de soja. La carne empieza a tener un nuevo horizonte también para su producción, para la búsqueda de mercados externos. ¿Cómo estás tomando? ¿Cómo ves vos que el mercado, ¿no? O sea, los operadores del mercado que son distintos de los productores, pero cómo están viendo los operadores del mercado todo este proceso que sin duda va a tener el mayor punto de claridad o de tendencias más firmes a partir de marzo? Sí, como vos bien planteabas, hay digamos, un ánimo realmente renovado, ¿no?, en todo el sector. Obviamente lo que implican estas medidas que se van dando a lo largo de estas últimas semanas, bueno, le ha dado, digamos, un tipo de incentivo adicional a todos los operadores por el hecho de que básicamente va a cambiar un poco la tendencia de lo que es el área sembrada y la producción en la Argentina, básicamente de lo que es el sector granario en particular. ¿Crees que sea posible llegar al objetivo de aumentar un 30% la producción en esta campaña 2015-2016? En realidad venimos de un... ¿O va a ser recién para la próxima campaña? Yo te diría que en la 15-16 no va a haber cambios tan significativos. O sea, ya estamos jugados. Ya estamos jugados, bueno, el trigo ya fue, estamos próximos a la recolecciones del resto de las cosechas, básicamente cosecha gruesa, con lo cual no hay cambios tan significativos. De todas formas, las medidas lo que llevaron es que en algún momento se evitaron caídas mayores en materia de área sembrada. De todas formas, yo lo que sí veo es un cambio bien significativo para lo que es el ciclo 16-17. Con lo cual ahí vamos a tener seguramente una recomposición de los dos grandes grupos de granos. Por un lado, todo lo que son los cereales, básicamente los de invierno. Vamos a ver una mejora sustantiva en el área sembrada de trigo, uno de los cereales más caros en la historia de la Argentina y que estaba en uno de los niveles más bajos históricamente de siembra. Producción. Sí, de siembra y de producción. De pronto la producción es como que se va ayornando en función a los buenos rendimientos que tienen los cultivos, pero sí en materia de área sembrada. Estábamos en niveles realmente muy bajos. Otro de los cultivos que seguramente va a tener un desarrollo importante va a ser el maíz. Y ambos son fundamentales para lo que es la alimentación Pero siempre humana. Estamos hablando para básicamente la campaña 2016-2017. Exactamente. Ahí va a haber, insisto, una mejora sustantiva. ¿Y ahí crees que sea posible lograr el objetivo de aumentar un 30-40% de la producción? Sin duda, quizás pueda, digamos, desde el punto de vista del área, puede superar esos guarismos, ¿no? Calculo que en el área caso de siembra. Sí. Puede llegar a ser 40-50% la mejora, porque partimos realmente de niveles bastante bajos. Hay que recuperar mucha superficie. Totalmente, hay que recuperar. Pensá que en los últimos 5 años hemos perdido cerca de 3 millones de hectáreas. ¿Pero será posible recuperar más superficie para la siembra sin perder espacio para la ganadería, que también tiene un horizonte distinto? Yo te diría que no es privativo ni de uno ni del otro. Son compatibles. Son compatibles, totalmente. En realidad hubo cierta traslación de área hacia la ganadería, pero yo creo que el potencial de la Argentina, hemos estado trabajando bastante en proyecciones de más largo plazo hacia el 2025 y tenemos todavía una posibilidad de incorporar, te diría, no menos de 8 o 10 millones de hectáreas en el marco, obviamente, de una economía competitiva, ¿no? Nos estás dando una proyección que tiene que ver con... Que va a ser válida dependiendo de la visión estratégica de la política. Sin duda. O sea, ¿es posible incorporar de 8 a 10 millones de hectáreas a la superficie de siembra de cultivos tradicionales de la Argentina? Pensá, Ricardo, que hoy estamos en niveles de los 32 millones de hectáreas.
¿Mm? Eso es considerando lo que son los cereales y los oleaginosos. Y ahí un punto que me gustaría hacer una pequeña referencia. Estamos muy dependientes de lo que son los oleaginosos, básicamente lo que es la soja. Pensá que la relación entre estos oleaginosos y los cereales hoy es prácticamente un 70% versus el 30% de los cereales, cuando el mundo funciona a la inversa. El mundo normalmente tiene, o los grandes competidores de Argentina, Brasil, Estados Unidos y demás, están en niveles, yo te diría, mucho más equilibrados. Esto lleva a que el sistema, digamos, de producción en Argentina sea poco sustentable en el tiempo. Por eso estas mejoras en materias arancelarias, estos nuevos incentivos que se le va a dar a los productores, va a poder alterar en alguna medida esa estructura y darle más confiabilidad en el tiempo. Pero decime, con esto me estás diciendo que nos va a ser difícil salir del modelo agroexportador todavía. No te diría en ese sentido, o sea, yo creo que es una ventaja interesante que tiene la Argentina, ¿no? O sea, pensá que hoy en día, a pesar de la merma que tiene en materias productivas de los últimos años, estamos pensando en aportes por el lado de lo que son los ingresos comerciales del sector, o sea, los saldos exportables, como bien decís vos, del orden de los 25, 28 mil millones de dólares, o sea, no es menor, ¿no? O sea, cuando uno lo piensa en términos de lo que son exportaciones totales, por un lado. Y por otro lado está esta nueva, digamos, tendencia de lo que es ir incorporando cada vez más valor agregado sobre los productos tradicionales. O sea, no estamos pensando solamente en el trigo, sino estamos pensando en sus derivados, el maíz, sus derivados, la soja, lo otro tanto. El gobierno anterior, o sea, durante el kirchnerismo, se lanzó aquel plan de industrializar la ruralidad, ¿no? En un concepto que era difícil de pronunciar, inclusive para los periodistas que estamos acostumbrados a estar hablando todo el día. Pero bueno, no se avanzó en eso. ¿Crees que en este espacio de tiempo, en este espacio político que se ha abierto en la Argentina, podremos tener posibilidades de ponerle valor agregado a la producción primaria de la Argentina en el país? Te diría que sí, sin lugar a dudas. O sea, esto no implica que sigamos siendo fuertes proveedores de materia prima, ¿ok? O sea, creo que se van a ir complementando ambas actividades. Pero de pronto, sabes bien que no es lo mismo, obviamente, la exportación del maíz como tal, que de pronto una carne terminada de otro tipo de costo final en los mercados. Pero me parece que estamos avanzando bastante en este sentido. Pero iríamos avanzando hacia una estructura económica agroindustrial con prevalencia de la industria agroalimentaria. Exactamente. Creo que hasta el nombre del nuevo ministerio lo marca así, ¿no? Una suerte de agroindustria, o sea, la complementación, que en realidad yo creo que en algunos casos, por ejemplo, particularmente el caso de la soja, ya lo tenemos. O sea, nosotros somos los líderes en la exportación de aceites y de derivados sólidos, pellet, harinas, incluso de biocombustibles a nivel mundial, cosa que no lo tienen los otros grandes competidores que son los Estados Unidos y Brasil. Claro, pero sin embargo ahí nos falta un poco de picardía productiva, económica, porque por ejemplo los pellets de soja que salen del puerto de San Lorenzo, de San Martín, van a Brasil y allí se convierten en una especie de panecillos que van como alimento balanceado para los cerdos en China. Bueno, o sea, podríamos hacerlo nosotros. Totalmente, sí, yo creo que eso es el gran desafío. De todas formas, digamos, Brasil en ese sentido está relativamente un paso atrás por el hecho que ellos tienen consumos internos realmente muy importantes, y es la ventaja que la Argentina, digamos, tiene un crecimiento vegetativo de población relativamente bajo, y obviamente esa explosión productiva que se puede dar en el mediano y te diría a corto plazo, y a eso quería hacer algún comentario respecto a lo que va a ser el ciclo 16-17, si bien tenemos una posibilidad de incrementar área, también lo va a hacer en la producción. Venimos de una producción relativamente estancada en torno a los 100, 105 millones de toneladas en los últimos años, y creo que perfectamente en este marco de incentivos que se le está dando para la siembra del nuevo ciclo, podemos llegar a los 120 millones de toneladas con una meta ya de más largo aliento hacia fines de la década en torno a los 150 millones de toneladas. O sea que si tenemos que hacer una síntesis, debemos decir que el agro y los mercados agropecuarios están viendo con optimismo esta etapa, viviendo con optimismo esta etapa política que, bueno, tiene un horizonte de 4 años. Incluso, y te diría que eso también es muy importante, Ricardo, en un marco internacional donde los precios, digamos, externos no nos acompañan tanto, ¿no? Hay que estar alerta sobre eso. Totalmente. Gracias, Gustavo López, por los aportes que has hecho aquí a Política, Producción y Trabajo. Vamos a una breve pausa.